En este video vamos a ver la forma de trabajar con el programa Electric Circuit Studio, que es para la plataforma Android. Vamos a ver lo básico del manejo del programa, cómo se colocan los elementos, cómo se hacen las interconexiones, cómo se hacen las mediciones básicas. Bueno, esta es la pantalla de la aplicación. En la parte superior tenemos todas las opciones para trabajar con el circuito, modificar los parámetros, visualizar los parámetros del circuito, iniciar la simulación, borrar algún elemento, rotar los elementos, hacer la imagen horizontal de los elementos, deshacer una acción, rehacer una acción, traer al frente algún elemento, llevar al fondo un elemento, cortar, copiar, pegar, seleccionar varios elementos. En la parte inferior tenemos el hacer alguna conexión, la tierra del circuito, resistencias, capacitores, bobinas, fuentes de alimentación, fuentes de señal de pulsos, fuente de corriente, texto, etcétera. Todos son estos elementos que tengo en la parte inferior en lo que puedo colocar en mi circuito. Entonces tengo bastantes. Un detalle importante es este penúltimo elemento. Si le doy clic, como se puede observar, me permite meter a mi circuito un voltmetro, un amperímetro, un ohmmetro, una fuente de switcheo, display de 7 segmentos, etc. Aquí lo importante son los primeros 3 elementos, que son los que me permiten medir los parámetros eléctricos del circuito. El área en la cual se puede trabajar se puede ampliar, se puede reducir de acuerdo a mis necesidades. Para hacer más grande, más pequeño el circuito, simplemente basta con hacer sobre la pantalla pues lo que normalmente hacemos para amplificar los circuitos. Dos dedos los movemos en sentidos contrarios, de alejar y acercar los dedos para ampliar o reducir el área. Nos vamos a hacer un circuito básico, el circuito que hemos manejado con circuitos eléctricos, el más básico, que tiene una fuente de voltaje y un elemento que consume la corriente que me entrega esa fuente. Entonces vamos a poner una fuente de voltaje de corriente directa, que sería en este caso le doy clic, me aparece acá. Pulso sobre el elemento y sin soltar lo puedo arrastrar a donde yo lo quiero colocar. Si observamos, cuando se selecciona cambia a color amarillo. Entonces en este momento lo tengo seleccionado. Si lo suelto y lo vuelvo a pulsar, se pone en color negro. Eso me indica que no está seleccionado. Entonces si quiero trabajar con él, si lo quiero mover, si quiero modificar algún parámetro, tengo que seleccionarlo. Entonces pulsamos sobre él, cambia de color amarillo, lo puedo modificar, mover o cambiar los parámetros. En este caso vamos a cambiar el parámetro del voltaje. Ese es el nombre y ese es el valor de voltaje. En este caso quiero una fuente de voltaje de 5 volts. Para hacer eso me voy al primer icono que tengo acá, la llavecita. En este caso tiene una le doy clic y me muestra los dos parámetros que puedo modificar del circuito, que es el voltaje de corriente directa o el voltaje, en este caso, que tiene la fuente. Quiero modificarlo que sea de 1 volt, pase a 5 volts, por lo tanto le doy clic sobre este. Nos va a aparecer publicidad. Esta es una aplicación libre, por lo tanto pues nos aparece publicidad. Entonces simplemente lo cerramos, regresamos a la aplicación. Entonces aquí yo puedo modificar ese valor de voltaje de dos formas: dando clic aquí, como lo marca aquí, para hacer el cambio, o seleccionando directamente en esta barra el valor que quiero. En este caso, como son 5 volts y me da la opción, le doy clic. Si observamos acá cambió. Si yo quisiera poner un valor diferente a 5 volts y que no lo tengo aquí en esta barrita, entonces nada más le doy clic aquí
me aparece esta opción. Aquí puedo poner el voltaje que yo necesite. Una vez que lo selecciono la unidad en la cual va a trabajar la fuente de voltaje, y aquí tengo todas las opciones para la unidad de voltaje. Pues en este caso pues ya había puesto 5 volts, entonces lo dejo ahí. Ya coloqué el voltaje, ya apareció acá en el elemento, le doy clic nuevamente y ya lo deselecciono. Ahora, importante, todos los circuitos que lleguemos a manejar tenemos que poner una fuente de referencia o el elemento de referencia, que en este caso siempre va a ser la tierra. Aquí tengo la tierra, le doy clic, me aparece en el área de trabajo, lo selecciono, lo arrastro y lo coloco donde quiero que esté. En este caso lo voy a poner aquí. Ahora voy a poner el elemento que va a consumir la corriente que me entregue la fuente, que normalmente es una resistencia, que la tengo aquí, le doy clic, aparece acá, lo selecciono, lo arrastro y vamos a colocarlo que sea vertical igual que la fuente. Entonces primero lo selecciono, lo arrastro donde quiero que esté colocado para hacer que gire y se vea en forma vertical. Voy a usar este elemento que me permite hacer el giro del elemento que tengo seleccionado. Entonces lo voy a poner aquí y ahora voy a cambiar el valor de la resistencia. Aquí lo tenemos de 1 kilo, vamos a cambiarlo. Le damos clic acá, me dice que es un resistor de la resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a modificarlo. En este caso tengo de 0 a 9 nada más en la barra. Yo quiero que esta resistencia sea de 220 ohms, 220 ohms. Por lo tanto le doy clic acá y ahora ya me permite hacer la modificación. Voy a ponerle 220 ohms, pero quiero que sean ohms, no kilo ohms. Entonces aquí le doy clic y me aparece la opción de ohms, donde damos clic. Entonces ya tengo 220 ohms, es el valor que quiero. Le doy OK y ya tengo el valor de resistencia para mi resistor. Entonces le doy clic a la resistencia para quitar la selección. Ya tengo los elementos que necesito. Pero ahora en un circuito eléctrico básico tengo que tener un elemento el cual permite que la corriente circule o no circule, que normalmente es un switch, un interruptor. Entonces vamos a poner el interruptor, nos desplazamos en la barra inferior y lo encontramos. Aquí está el switch, le doy clic, lo coloco y lo voy a seleccionar. Aquí se fijaron, si mantengo presionado sobre el área de trabajo y lo desplazo, pues voy a mover el circuito. Para evitar esto, hay que primero seleccionar el elemento y luego, sin soltarlo, lo arrastramos y lo colocamos donde queremos que esté. Le damos clic para deseleccionar y ya tenemos como los elementos como yo necesito. Vamos ahora a hacer las conexiones. Nos desplazamos al inicio de la barra inferior, donde está el lapicito y las líneas. Le doy clic. Ahora, para hacer las conexiones, voy a dar clic en el punto donde quiero que empiece la conexión. Ahí se marca con este círculo en gris y voy a dar clic en el punto donde quiero que haga la conexión o se cierre la conexión, que en este caso sería acá, y ya tengo la línea haciendo la unión de esos dos puntos. Nuevamente le doy clic en el primer punto que quiero que una con el segundo punto, seleccionamos el primer punto, el segundo punto, seleccionamos el primer punto y luego donde quiero que haga conexión con la conexión existente, le doy clic aquí, ya tengo la conexión. Entonces ahora ya puedo simular mi circuito. Entonces le puedo dar aquí clic en este icono y me da la opción de ejecutar y mostrar todo. Vamos a poner nada más en la ejecución y ya tengo aquí la ejecución. Si observamos, cambió el símbolo de un triángulo costado doble barra, pero si observamos pues no vemos ningún parámetro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero detengo la simulación. Ahora yo puedo ver el voltaje que circula sobre las conexiones o sobre el circuito. Puedo seleccionar esta conexión y luego aquí en este símbolo darle clic para visualizar. Entonces
Le damos clic nuevamente. Si observan, cambió el color de la línea, ahora está en verde cuando inicialmente estaba en negro. Le doy clic en play, bueno, en run, perdón, y ya tengo la forma de onda o del voltaje en este caso que circula en este punto. Es una corriente directa, por lo tanto se ve una línea horizontal en el valor máximo que puede llegar a tener, que en estos casos son 5 volts. Si le doy clic sobre el elemento que tengo en el circuito, igual le doy clic a este para visualizar, en este caso, la corriente. Observamos aquí que dice la corriente. Cuando le doy run, si observamos, aquí me indica que la corriente está en rojo y el voltaje en verde. Aquí se supone que las dos señales están aquí sobrepuestas. Si le doy clic, le doy nuevamente clic a este símbolo, quito la selección, entonces nomás debe aparecerme la señal de la corriente. Igual le damos run y ahí está. Esa es la razón por la cual en el caso anterior, cuando teníamos seleccionado ver lo que pasaba en esta línea, pues veía nada más una línea en verde. Aquí no me indica que tengo la corriente en la visualización. Bueno, vamos a quitar, bueno, seleccionamos, le damos clic en este símbolo, lo quitamos, la selección de este. Vamos a poner los elementos que yo necesito para medir voltajes. Esto vi la forma de onda, pero en un circuito, pues normalmente yo lo que quiero es hacer la medición de voltaje y de corriente. Vamos a medir esos parámetros. Vamos a colocar el voltmetro y vamos a colocar el amperímetro. Primero el amperímetro. Si recordamos, para medir corriente de un circuito eléctrico, tengo que abrir el circuito e intercalar el amperímetro. Entonces aquí tengo que elegir dónde coloco el amperímetro para hacer la medición de corriente. Vamos a colocarlo en la parte inferior. Selecciono la línea de conexión y ahora me voy a este símbolo para eliminarlo. Y eliminé la conexión, coloco aquí el amperímetro, hago las conexiones que se necesitan para conectar el amperímetro al circuito. Y ahora el voltmetro. El voltmetro debemos recordar que se conecta en paralelo sobre el elemento que quiero medir. Por lo tanto, este lo voy a poner en paralelo con la resistencia. Pero pues si observamos, uno está en vertical, otro está en horizontal. Entonces lo tengo que poner también este en vertical. Recordar que este es el símbolo para rotarlo. Y ya tengo el voltmetro, en vertical. Hago las conexiones requeridas. Ya tengo el amperímetro que me va a medir la corriente que circula por el circuito y el voltmetro que mide el voltaje sobre la resistencia. Si le doy en run, vemos que el amperímetro me marca 22.6 miliamperes y el voltmetro me marca 5 volts. Entonces ya tengo las mediciones de voltaje y de corriente de mi circuito. ¿Qué pasa cuando yo abro el switch? Para abrir el switch lo seleccionamos y mantenemos presionado y se va a abrir. En este caso ya lo tengo abierto y observamos que la corriente del circuito empieza a decaer y lógico el voltaje también, hasta un valor ínfimo o muy pequeño. Entonces le damos clic, lo mantenemos presionado y se cierra o se abre. Esto mismo se aplica para circuitos con compuertas. Tenemos las compuertas, tenemos los elementos necesarios, los switches, tenemos los flip-flops aquí disponibles, tenemos un amplificador operacional, algunos circuitos especiales y demás elementos. Entonces, la manera en la cual se trabajaría con los elementos básicos de un
circuito eléctrico. Entonces recordar, si yo quiero modificar algo, pues simplemente lo selecciono, lo borro y hago las modificaciones que yo necesite. Agregar elementos, quitar elementos, etc. Para girar, para colocar elementos, entonces ya dependerá de lo que ustedes necesiten. Se puede ir colocando cada elemento de las conexiones. Las conexiones entre los elementos y entre los dispositivos que vamos a utilizar para hacer las mediciones necesarias de mi circuito. Entonces, esta es la operación básica de un circuito eléctrico en la aplicación Electric Circuit Studio. Entonces ya tengo ahí el circuito. Una vez que ya tengo el circuito realizado y funciona como yo deseo, debo de guardarlo, y es con la opción de salvar si es un circuito que creo por primera vez, o si es un circuito que estoy modificando y quiero tener la versión anterior y la nueva versión. Entonces guardar como, ya se dependerá de ustedes cómo quieran guardarlo. Entonces aquí ya le doy a guardar el título del nombre que quiero que tenga, por ejemplo circuito 1, no sé, como ustedes quieran ponerle. Le damos OK y ya lo tenemos salvado. Entonces esa es la forma de operación del programa. Espero que les ayude para empezar a trabajar con él. Gracias.